Ya, listo. Entonces, vamos a empezar con la clase de bioestadística, lo que respecta a elaboración y clasificación de datos, ¿no? Entonces, ustedes ya en su clase pasada habíamos visto lo que era tanto las variables cuantitativas, cualitativas, si eran discretas o continuas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Bien, esto siempre viene en sus exámenes, ya sea en seminario, ya sea en su parcial y todo eso, ¿ya? Esto va a venir, esta tablita, así que quiero que le tomen screen, que le tomen foto, ¿ya? Porque esto va a venir. ¿Qué les van a preguntar? Primero, vamos a tener tanto el tipo de dato, la variable y el tipo de gráfico que vamos a tener. Entonces, el tipo de datos va a ser una distribución de frecuencias. La variable puede ser tanto cuantitativa, cualitativa, discreta, continua. Y el tipo de gráfico que vamos a utilizar dependiendo de la variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué te van a preguntar? Te van a decir, tenemos este estudio que es de variable cuantitativa continua. Entonces, usted dígame qué tipo de gráfico podemos usar en esta ocasión. Entonces, esto es lo que más preguntan, chicos. ¿Ya? Entonces, si te dicen cuantitativa continua, entonces yo puedo con una cuantitativa continua hacer histograma, hacer polígono de frecuencia y hacer ojiva. ¿Ya? Hay algunos que también te preguntan sobre cuantitativa discreta, pero normalmente nos están refiriendo a cuantitativa continua. Entonces, grábense eso, chicos, es una fija, o sea, en todos los exámenes que he visto desde el 2017 para arriba, siempre han preguntado esto. ¿Qué tipo de gráfico puedo usar si es que tengo una variable cuantitativa continua? ¿Ya? Entonces, tengo esto, tanto polígono de frecuencias, histograma y ojiva. Pero claro, ¿qué es histograma, polígono de frecuencia, qué es ojiva? Entonces, hoy día vamos a ver eso, ¿ya? Así que grábense en su cabeza esas tres cositas. ¿Ya? Entonces vamos a tener primero el gráfico de sectores circulares que no lo toman, pero básicamente es es como el pastel que tenemos y lo vamos a rellenar con los porcentajes dependiendo de la tabla que tengamos, ¿ya? Entonces, no, perdón, ya. Entonces, tenemos eso, de ahí. El histograma. ¿Qué es el histograma, Clau? Básicamente, ¿ustedes se acuerdan de su gráfico de barras que tenían, que nos enseñaban en el cole? Ya, básicamente esto es el histograma. Es una muestra de distribución de datos cuantitativos. Acá les dejo todo lo que es la teoría, porque en sus pasitos fácil les van a preguntar que el histograma es muestra lo que es la distribución de datos cuantitativos, verdadero o falso. Ya, entonces te van a preguntar así. Entonces, esto es un histograma, básicamente ¿cómo se llama? El gráfico de barras, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un gráfico de barras, un histograma? Eso es la cuestión. Y esto de acá nos va a ayudar a hacer el gráfico de barras o el histograma, ¿ya? Entonces, esto es nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Vamos a tener lo que son las clases, la variable, por ejemplo, que es la edad, el XY, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, acá también la frecuencia, perdón, esta es la frecuencia absoluta acumulada. Y así, vamos a tener tanto, y vamos a verlo uno por uno para que se acuerden. Yo quiero que desde ya sepan que, cuál es el nombre de cada uno. O sea, yo personalmente, siempre, cada ciclo que enseño, siempre se me olvida. Pero para ustedes es importante que se aprendan sus nombres porque a veces no te lo dan como estos símbolos, sino te lo dan como así tal cual, como dígame la frecuencia absoluta acumulada. Y es como que, ¿ah? ¿No? Entonces tenemos que aprendernos los nombres, ¿no? Y los límites reales que vamos a verlo pasito a pasito. Así que no se preocupen. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer este gráfico este histograma? Ya lo vamos a ver después. Pero quiero que sepan qué es histograma. Histograma es esto. Y ahora,
¿Qué vendría a ser el polígono de frecuencias? Claro, es básicamente la misma chelada, lo mismo, pero ¿qué va a pasar? Que vamos a unir puntos del medio, ¿ya? Tenemos el histograma y el polígono de frecuencias básicamente es unir los puntitos del medio, los puntitos del medio, todo esto, y luego unirlo, ¿ya? Eso es básicamente el polígono de frecuencias. Acá les dejo también la teoría o lo que significa, ¿no? Entonces es, por ejemplo, acá te dice, este gráfico se obtiene uniendo puntos medios, exacto, como les había dicho, superiores de los rectángulos del histograma, ¿no? Entonces básicamente es eso. Y claro, ¿qué es la ojiva? O también llamada polígono de frecuencias acumuladas. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿O qué es lo que quiere? Es básicamente lo mismo, pero, pero no vamos a unir líneas, o sea, no vamos a unir los puntos del medio, sino vamos a unir los extremos, ¿ya? Estos son los extremos. Estos son el polígono de frecuencias acumuladas o también llamado ojiva, ¿ya? Entonces ya hemos visto tanto histograma, polígono de frecuencias y ojiva, ¿ya? Eso es lo más importante que tienen que saber. Y bueno, como les digo, les dejo también lo que es la definición. Se utiliza frecuencias absolutas o relativas acumuladas. Es un gráfico lineal que nos permite observar la cantidad de elementos que quedan por encima o por debajo. O sea, eso quiere decir en los extremos, por encima, acá, por encima o por debajo. ¿Ya? Y se obtiene uniendo los puntos que le corresponden las frecuencias, los límites superiores de cada intervalo. Así, entonces, recordaréis, histograma sin líneas. Polígono de frecuencias, líneas, pero en el centro. O sea, haces tus puntitos en el centro y los unes. Y ojiva, que vendría a ser lo mismo, pero en los espacios superiores e inferiores, ¿no? O sea, en los extremos. Y ya lo vas completando. Facilísimo, chicos. ¿Ya? Entonces, ya acabamos esta parte. Entonces, yo quiero que le tomen. A ver. Ya. Entonces, yo quiero que le tomen screen a esto, porque estas son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿ya? Para hoy día. Y lo vamos a hacer pasito a pasito, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ver lo que es la amplitud. Amplitud. Vamos a ver el número de intervalos. Vamos a ver la amplitud del intervalo de clase. Y vamos a determinar los límites. Y básicamente eso, ¿no? Entonces vamos a hacer pasito a pasito. Y estos son los nombres de cada función de la tabla de frecuencias. Entonces, ya saben, yo siempre les digo F minúscula, F mayúscula, H minúscula, porcentual y H mayúscula porcentual, pero no lo hagan así. Ustedes en su cabecita tienen que recordar cada nombre, ¿ya? Entonces, F minúscula, frecuencia absoluta simple. H minúscula porcentual, frecuencia relativa simple, ¿ya? F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, y H mayúscula porcentual, frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver qué es cada uno y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Y XY, que es la marca de clase que ahorita les voy a decir. Entonces, este es un ejemplo de una tabla de frecuencias. Entonces vamos a tener tanto la clase, vamos a tener la clase, la variable, por ejemplo, que es la edad, el XY. ¿Qué es el XY, Clau? Esto es el promedio de los intervalos. ¿Qué quiero decir? Si es que esto es 30, este es mi intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mi intervalo de 30 y de 36. Entonces, mi XY va a ser el promedio del intervalo. O sea, ¿qué quiere decir? De que yo saco la media aritmética de ambos. Entonces sería 30 más 36 entre 2 me da 33. Igual, 37 y 43, ¿no? 37 más 43 entre 2 me va a dar 40. Y así, otro, 44 y 50. 44 más 50 entre 2
me va a dar 47. Y esto básicamente es el promedio de los intervalos, ¿ya? FI, ¿qué quiere decir? Que digamos de que están estudiando las edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas están entre 30 y 36? Ah, hay una persona. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay entre 37 y 43? No, 37 y 43. Ah, hay 7 personas. Es la cantidad de personas o de individuos que están en este rango de variables, o sea, de la edad, por ejemplo. ¿Cuántas personas hay de 58 a 64? Ah, hay 8 personas, ¿no? Entonces, esto básicamente, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta, ¿cómo se llama? Frecuencia absoluta acumulada y así, ¿ya? Y también los límites reales que ahorita también los vamos a ver, ¿ya? Acá también ese es otro ejemplo, ¿ya? Y básicamente, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa simple? Vamos a utilizar estas formulitas. No quiero que se mareen ahorita porque lo vamos a ver con unos ejercicios, ¿ya? Y vamos a explicar y vamos a hacer unos ejercicios, unos cuantos ejercicios de su seminario, ¿ya? Ah, Ya, perfecto, chicos. Entonces, otra vez les presento las fórmulas y no quiero que se me pierdan. Creo que el otro día me estaban hablando por el chat, pero prefiero que me hablen por el micrófono porque no puedo ver el chat, no me llegan los mensajes. Así que si tienen alguna pregunta, duda, encienden su micrófono y yo lo vuelvo a explicar, no se preocupen. Ya. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio y así quiero que presten bastante atención, ¿ya? Entonces dice, se presenta puntajes de ansiedad obtenidos por los ingresantes de la Facultad de Medicina en el presente año académico empleando el inventario de ansiedad de Zoom, ¿ya? Para efectos de investigación se seleccionó una muestra de 50 cachimbos. Acá la muestra es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que tú no puedes hacer una tabla de frecuencias, tú vas a tener un mínimo de personas o de individuos para estudiar, para hacer tu tabla de frecuencias, que ahorita lo vamos a ver, y nos solicitan construir la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, esta es la tabla, estos son los puntajes de ansiedad que tuvieron los 50 cachimbos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarlo, ¿no? En una tabla. Entonces, primero, el paso 1 va a ser identificar el número de muestras, ¿ya? Entonces, en este caso son 50. Una de las cosas que tienen que recordar es de que hay un mínimo, ¿no? Como les digo, un mínimo de muestras. Por ejemplo, el mínimo va a ser de 30 más, ¿ya? Si tu ejercicio te dicen que son 22, 18, 15, no vale. No puedes hacer tu tabla de frecuencias porque no tienes el mínimo. O sea, necesitas una cantidad mínima para hacer tu tabla. Entonces, primero nos dicen identificar el número de muestras. 50 es más de 30. Ok, entonces sí puedo hacer mi tabla de frecuencias. Listo, ya está. Ese es el primer paso, reconocer cuántos individuos tenemos para realizar lo que es la muestra. Bien. Ahora, segundo, hallar la amplitud de datos. ¿Y cómo vamos a hallar la amplitud de datos? Vamos a utilizar el valor máximo menos el valor mínimo y le sumamos una unidad. Ya, entonces, en este caso, vemos que tenemos tanto una ¿cómo se llama? Una variable máxima y una variable mínima, ¿no? Entonces tenemos el 95 es el mayor y el 33 es el menor, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a restar, ¿no? 95 menos 33 más 1, ¿ya? Más 1 y nos va a dar un valor de 63, ¿no? Entonces, pero Clau, ¿qué es esto? ¿Por qué me has puesto
más 0.1 o más 0.01. Lo que pasa, chicos, es de que si es que tus muestras, tu número de muestras o los datos que has recolectado son en números enteros, o sea, en una unidad, les vas a sumar 1, ¿ya? Les vas a sumar 1. Pero en su seminario ahí les han puesto, por ejemplo, datos que tiene, por ejemplo, 33.2, 25.7, 54.4, así. Entonces, estos ya no son números enteros, ¿verdad? Son números con decimales. Entonces, si es que tiene un decimal, por ejemplo, digamos, no es 95, sino es 95.5 y no es 33, es 33.6. Entonces, si tiene solo un decimal, ya no le sumas más 1. Le vas a sumar más 0.1. Y así, si son dos decimales, por ejemplo, ya no es 95.5, sino 95.56 y 36.63. Entonces ya no le sumas 0.01, le vas a sumar 0.01. Y así, normalmente solo te vienen en unidades y en tus exámenes te van a preguntar solo en unidad, ¿ya? Pero eso es para que recuerden. ¿Ya? Entonces, 95 más 33 más 1, 63. ¿Ya? 63. Entonces, a ver un ratito. Ya, perfecto. Entonces tenemos eso, 63. Y esa es la amplitud de datos. Quiero que se acuerden de ese datito. ¿Ya? Amplitud de datos, 63. ¿Ya? Ahora, hallar el número de clase o de intervalo. ¿Qué quiere decir el número de clase o de intervalo o también llamado K? El número de clase va a ser esto. A ver. Esto de acá, miren. Eso de acá. La clase. O sea, ¿cuántas clases vamos a necesitar para hacer nuestra tabla de frecuencias? Perfecto. Ya, entonces, eso es la K. Eso es el número de clases. Ya, número de clase o de intervalo. Entonces, acá vamos a usar nuestra calculadora y vamos a utilizar logaritmo. ¿Ya? Logaritmo. Entonces, la fórmula es 1 más 3.322 por logaritmo de el número total de muestras que era 50, ¿no? Entonces, hacemos todo esto. Y si es que el resultado les sale en decimales, ustedes lo redondean, ¿ya? Porque necesitamos un número, o sea, un número entero, ¿ya? Entonces, en este caso, hicimos nuestro logaritmo, todo, hacemos nuestra fórmula y nos sale 6.64. Como se pasa del 5, vamos a utilizar que 7. Entonces, ya sabemos que nuestra amplitud es 63 y el número de clases que vamos a utilizar, K, es 7, ¿ya? Hasta ahí, todo bien. Ahora, hallar la amplitud de intervalo y clase. Esto es también importante y con esto vamos a realizar lo que es los intervalos. Entonces, esto se va a representar con una C y vamos a necesitar tanto la amplitud como el número de clase. Como ya habíamos visto, amplitud era 63 y K era 7. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo. 63 entre 7. Como tenemos 63 entre 7, tenemos 9. Entonces ya tenemos nuestras tres datitos de acá, que sería amplitud 63. K vendría a ser 7. Y la clase vendría a ser 9. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya completamos. Ahora, nuestro siguiente paso es hacer la tabla de frecuencias. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda? Enciendan sus micrófonos. Si es que tienen alguna pregunta, duda, si quieren que los vuelva a repetir. Y si no, me van diciendo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o todo claro, chicos?
Todo claro. Ya, muchas gracias. Muy bien. Ya, perfecto. Ya, entonces, hasta ahí, ese es las formulitas, ¿no? Ahora, hacer la tabla de frecuencias. Como les había dicho, tienen que hacer tanto su tablita, vamos a hacer tanto la clase, el intervalo, y tienen que poner todos los datitos. Acá no he puesto los límites reales, pero si es que para su seminario o lo que quieran hacer, o los trabajos que tengan que presentar, yo les recomiendo que incluyan lo que es ¿cómo se llama? Que incluyan lo que es el límite, los límites reales. Perfecto, chicos. Primer paso, hacer la tablita. Entonces, ¿cuántas clases había? Las clases se representaban como K. Ya, clases. ¿Ya? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, perfecto. Luego, ¿cuál va a ser el siguiente paso, Clau? Ya, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, de intervalo, sabíamos que nuestra variable mínima era 33 y nuestra variable máxima era 95. Entonces, yo puedo poner los extremos en los intervalos. Entonces, acá vendría a ser 33 y acá 95. Y lo único que tendríamos que hacer es hallar los demás números, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan qué era la C? La C era como la amplitud de intervalo la amplitud del intervalo o la amplitud de la clase, ¿no? Del intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este es como que la amplitud de cada intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si acá es 33, acá le vamos a sumar más 9. ¿Ya? Y así. Acá también le vamos a sumar más 9. Y acá también más 9. Más 9. Y así, porque es la amplitud de cada intervalo. ¿Ok? Entonces, vamos a sumarle. Y acá básicamente ya está, ya lo tienen acá, 33 más 99, más 9 y así. Entonces, vamos haciendo cada uno. Entonces, 33 más 9, 42. 42 más 9, 51. 51 más 9, 60. Y así, así sucesivamente hasta terminar. ¿Ya? Entonces, de ahí, Clau, que ya he sumado ¿cómo se llama? Las amplitudes, ¿qué más puedo hacer? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es completar esto de acá, ¿no? Que nos falta. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, nosotros le vamos a restar. Lo vamos a restar. Entonces, si acá es 42, acá que debería ser 41, ¿verdad? Y así. Si acá es 51, acá debe ser 50. Y así vamos completando. Acá es 60, entonces acá es 59. Acá es 69, acá es 68. Y así van completando. Ya hallamos lo que es intervalo. Facilísimo, chicos. Ya, acá ya les he dejado. Ya, entonces, el XY, como les había dicho, es el promedio del intervalo. Entonces, si yo hago 41, o sea, 33 más 41 entre 2, me va a salir el promedio. Y hacemos de cada uno. Vamos a hacer el promedio de cada uno. ¿Ya? Entonces, ya les hice el proceso. Es cuestión de que ustedes revisen otra vez la clase para que ustedes puedan hacer su seminario. Si es que tienen alguna duda de su seminario, también no se preocupen. Me mandan un mensajito para poder revisar si es que lo han hecho bien o no. ¿No? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, tenemos eso, lo del intervalo, ¿ya? 37, 46, 55, 64, etc. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá ya les he dado los datitos, como les digo. Ustedes tienen que ir a su tabla otra vez y saber a cuántas personas hay entre 33 y 41 para hacer lo que es la frecuencia simple, absoluta simple. Entonces nos vamos a nuestra tablita.
Entonces, acá sí tienen que estar contando. A ver. Y nos dicen, ¿qué personas o cuántas personas están entre 33 y 41? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. Entonces, tú vas llenando tu tablita. ¿Ya? Y así, básicamente. Acá ya les dejo resuelto el cuántas personas, porque si vamos a contar ahorita cada uno, nos vamos a demorar bastante. ¿Ya? Entonces, entre 33 y 41 de los puntajes de Zoom hay 6 personas, entre 42 y 50 hay 5 personas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y todo esto tiene que sumarte 50, ¿no? Porque son 50 cachimbos, ¿ya? No te olvides de eso. Ahora, ¿cómo hago esto de acá? Que es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, lo que voy a hacer es sumar, básicamente. Vamos a poner otra vez el 6 acá, vamos a poner el mismo dato, el 6, ¿ya? Y vamos a sumarle con el costado, más 5, ¿no? Entonces, 6 más 5, 11, y así. 11 más 7, 18. Y así, 18 más 12, 30. 30 más 9, 39. 39 más 6, 45. Y 45 más 5, 50. ¿Cómo sé, Clau, que lo hice bien? Porque acá te está dando el número total, ¿no? Que era 50 cachimbos. Igual acá era 50. ¿Ya? Entonces, hacemos todo eso, hacemos el proceso de sumarlo y ponerlo al costado y ya. Ahora acá vamos a hacer lo que es lo que es la frecuencia relativa simple, que es el HI porcentual. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la formulita que habíamos visto antes, que era FI entre N por 100. ¿Pero por qué por 100, Clau? Porque es porcentaje, queremos evaluar el porcentaje, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, 6 entre el número total, que vendría a ser 50, por 100. Y así sucesivamente. 5 entre 50 por 100 y nos va a dar el resultado. Por ejemplo, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un ratito, chicos. ¿Cómo? ¿Sale 12? A ver, vamos a ver. Ajá, por ejemplo, 12. Y así sucesivamente vas haciendo lo que es el porcentaje, ¿no? Entonces, me estaba encontrando mi calculadora. Y así sucesivamente van haciendo, ¿no? Y por ejemplo, ya hemos hecho los pasitos. Entonces, 6, o sea, a ver, 6 entre 50 por 100, 12, 10%, 14, 24, 18%, 12 y 10%. ¿No? Entonces, todo esto que te va a hacer te tiene que sumar 100%. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el HI mayúscula? Que es la frecuencia relativa acumulada. Lo que vamos a hacer es lo mismo como esto, lo vamos a sumar, ¿ya? Entonces, si acá era 12, acá también va a ser 12. 12% y sigues, va sumando, va sumando. Entonces sería así igualito. 12 vas igual 12 más 10, 22. 22 más 14, 36. 36 más 24, 60 y así. Va sumando hasta que te llegue al 100. ¿Ya? Hasta el 100%. Y ahí te vas a dar cuenta de que soy crack, Clau, me salió mi tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda o todo claro, chicos?
¿Sí? Ya, entonces, si no hay otra duda, vamos a seguir. Ya, perfecto. Entonces, una vez que ya hayamos nuestra tabla de frecuencias, entonces lo que vamos a hacer son las preguntas. Miren, si ustedes ya saben hacer la tabla de frecuencias, literalmente ya tienen como 10 preguntas como que aseguradas, ¿ya? Entonces, te dice, el puntaje de ansiedad es una variable cuantitativa medida en una escala de qué. Entonces, ustedes me van a decir, ustedes que ya habían visto la definición de términos. Entonces, eh, 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 puntajes de ansiedad. Para ustedes, ¿qué vendría a ser? ¿Una escala de razón, de intervalo, nominal, ordinal o semiordinal? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Intervalo. Exacto, muy bien. Es de intervalo. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las tres cosas que eran para de intervalo? La temperatura. ¿Ya? La temperatura. um, la, el test psicológico. Ajá, los puntajes, las pruebas educativas, claro, los puntajes. ¿Y qué más? Año calendario. Exacto, muy bien. Son los años calendario. Entonces, en este caso, no se olviden, chicos, por favor, porque yo me acuerdo, aún lo tengo grabado en mi cabeza que yo me equivoqué en esta pregunta. Ya, entonces, no se olviden que es de intervalo, ¿no? Puntajes, años calendarios y temperaturas, que el cero es relativo. Listo. Entonces, determinar usted el valor de la amplitud total. Como ya habíamos visto, ya habíamos hallado, ¿no? Nuestra amplitud, nuestra A, nuestra K y nuestra C, ¿no? Que era 63, acá era 7, me parece, y acá era 9. Vamos a ver. Sí. ¿Ya? Entonces, como les digo, ya tienen asegurado varias preguntas solo por resolver la tabla. Entonces, determinar el valor de la amplitud total, que es A, entonces ya sabemos que es 63. ¿Ya? De ahí, determinar el valor de la K, que ya también ya lo habíamos hallado, que era 7. Chicos, por si acaso, esto es lo que les estoy mostrando, no es que me haya ideado las preguntas en mi cabeza, sino que esto es de mi parcial del 2017, ¿no? Y les digo, en verdad, que las preguntas se repiten bastante, o sea, le cambian algunos datitos, pero es la misma cosa, ¿no? Entonces, yo quiero, en verdad, por eso, les hago hincapié en varias cositas, las fijas, porque eso es lo que les van a preguntar, ¿ya? Eso queda entre nosotros, chicos, ¿ok? Ya, entonces, determinar el valor de K, 7. Determinar el valor de la amplitud de intervalo de clase. Entonces, ya habíamos visto que que nuestra C era 9, que es la amplitud de intervalo de clase. Entonces, ya sabemos, que es E clave A. Ahora, nos dicen determinar el valor de F5. Ya, entonces, si el valor de F5 nos vamos a nuestra tablita, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra tabla y nos están pidiendo, y conste que es F minúscula, o sea, nos están pidiendo lo que es la frecuencia absoluta simple. Entonces nosotros nos vamos a ir a nuestro cuadrito que ya habíamos hecho. Ya, tenemos nuestro cuadrito. Entonces nos están pidiendo F5. ¿Qué quiere decir eso? La clase, ¿cuál es como que la frecuencia absoluta simple de la clase 5? Entonces nos vamos a ir acá, ¿no? En la clase 5, entonces 9. Y así, esto es F5, ¿ya? Entonces nos vamos otra vez, ¿ya? Vamos a determinar como que cuál es el F5, y el F5 es 9 clave T. ¿Ves? Ustedes literalmente son como 10 preguntas, pero ya están asegurando como 5 puntos. Recordar que en mi estadística son 40 preguntas, tanto parcial como final. Y lo que molesta bastante en los parciales y finales es que no hay tiempo, porque tienen que usar fórmulas, tienen que usar sus calculadoras,
tienen que, si es que se equivocan en algo, lo tienen que rehacer. Entonces, no pueden equivocarse o darse tiempo de equivocarse porque no les va a dar tiempo, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que lo hagan así, que tengan, que practiquen con ejercicios que les voy a mandar y así fast, lo tienen que hacer al fast. Ya. Determinar ahora el valor de F4, ¿ya? El F4 vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada, pero en la clase 4. Entonces nos vamos otra vez a nuestro cuadrito, ¿ya? Entonces nos vamos a dirigir a F y 4, ¿no? Entonces vamos y vendría a ser 30. Y así, súper sencillo, chicos. Ya, vamos otra vez, 30. Ya. ¿Qué más? Determinar el valor de H3 porcentual. Quiero saber si... ya. Entonces, H3 porcentual, nos vamos a la frecuencia relativa simple. Ya, entonces tenemos este y de la clase... Era 3. Entonces, es 14%, ¿no? Y así. Y el último, chicos, ¿qué te dice? Te van a preguntar este tipo y quiero que me presten bastante atención porque hay muchos alumnitos míos que se han equivocado o que no entienden básicamente esta preguntita. Y te dice, indicar el número de estudiantes con puntajes a lo más de 68 puntos. Te van a decir a lo más. Entonces, ¿qué quiere decir a lo más? Esto quiere decir que es máximo 68 puntos. Entonces, a ti te van a preguntar dos cositas. Te van a decir por lo menos, y a lo más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir por lo menos? Por lo menos quiere decir el mínimo. ¿Ya? Mínimo. Y a lo más es máximo. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Indicar el número de estudiantes con puntajes a lo más de 68 puntos. Entonces, yo me voy a mi tablita y me dice a lo más, o sea, hasta acá nomás. Yo quiero solo hasta 68 puntos. Y yo veo de que son personas, a lo más son 6, 5, 7 y 12, ¿verdad? 6, 5, 7 y 12. Entonces, eso quiere decir, lo sumo todo y son 30 personas, o sea, sumándolo todo es 30 personas que tienen a lo más 68 puntos, ¿ya? Máximo 68 puntos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la clave vendría a ser 30, ¿ya? Y te van a preguntar también, como les dije, por lo menos. Te dice, indicar el porcentaje de estudiantes que tienen puntajes por lo menos, o sea, mínimo, por lo menos 60, ¿cómo se llama? 60 puntos. Entonces yo también me voy a mi tablita y me dice por lo menos 60 puntos. Entonces yo tengo que arrancar desde acá, ¿no? Desde acá tengo que arrancar. Entonces, de 60 para abajo. Entonces, y ojo chicos, acá te están pidiendo porcentaje. Entonces tienes que usar el HI porcentual. Entonces, vamos a sumar tanto 24, 18, 12 y 10. Y esto nos va a sumar, a ver, 24 más 18, 64 me parece, 64. 64%. ¿Ya? Entonces, eso es cuando te digan por lo menos y a lo más. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda o quieren que vuelva a repetir esto? Porque de todas maneras les preguntan, chicos. ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Claudia, una consulta. ¿A lo más se refiere a la frecuencia absoluta acumulada o a qué? No.
Eso va a depender en lo que te diga tu pregunta. Por ejemplo, acá te dice solo indicar el número de estudiantes, no te están pidiendo como el porcentaje, ¿no? Entonces, si es que no te piden porcentaje, pones el FI, ¿no? El FI así, ¿no? Ay, sí, el FI. Pero si, por ejemplo, te dicen el porcentaje, como acá, ahí sí tienes que usar el HI. Depende de mucho. O sea, por lo menos, o sea, te puede indicar el número. O sea, si yo te pregunto, de acá de la tabla, ¿cuántos, indicar el número de estudiantes por lo menos que tenga 78 puntos, ¿no? Por lo menos 78 puntos. Entonces, tú ves acá la tabla A, 78 puntos y me están diciendo el número de personas. Entonces, yo tengo que usar FI. Entonces, sería 6 más 5, 11. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Sí, sí, gracias. Ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda? Ah, ya, o sea que lo que me vayan a pedir siempre va a estar como en la pregunta, o sea, voy a poder calcular si es que es porcentaje, si es tal cosa, y siempre me lo van a decir ahí. Sí, siempre te lo van a decir. Siempre, siempre. Ok. Ya. Perfecto. Entonces, ya habiendo eh, tenido esos conceptos, ahora sí podemos hacer los ejercicios del seminario. Les voy a ayudar con uno, ¿ya? Y me van a ayudar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ¿ya? Que es el ejercicio 4, que lo tienen en su guía de seminario. Y te dice, se realizó un estudio sobre el nivel de colesterol total, ¿ya? En 40 hombres adultos que consumen irregularmente embutidos. Los valores obtenidos fueron tantos. O sea, todos los valores están mezclados. Lo que yo les recomiendo es de que lo ordenen de forma descendente a ascendente, para que tengan una noción, ¿no? Como para organizar, si no, como ustedes quieran. Entonces, nos están pidiendo construir la tabla de frecuencias y hacer la gráfica de histograma y polígono de frecuencias, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuál era el primer paso, chicos? Identificar el mínimo de muestras. Ajá, el A y el C. Ujú. Exacto. Era identificar el número de muestras. Tenemos 40 personas, entonces el mínimo era de que sea mayor o igual a 30, ¿no? Entonces, son 40 hombres, ¿verdad? Entonces, chévere, yo puedo hacer mi tabla de frecuencias. Listo. Entonces, de ahí, acá ya les he dejado el grafiquito para que ustedes lo impriman y puedan hacerlo. Entonces, este es el número de clase, este es el intervalo, este es el XI, FI, HI porcentual y los límites reales. Ya. Ya. Luego de saber esto, hay que identificar lo que es, ya podemos hacer lo que es la fórmula, ¿no? Entonces, vamos primero con la amplitud. Ya. La fórmula era el valor máximo menos el valor mínimo más 1. Y más 1, ¿por qué? Porque todos nos están dando en enteros, en unidades, ¿no? Entonces, hay que identificar el valor máximo. Entonces, ¿cuál vendría a ser el valor máximo acá, chicos? ¿271? Exacto, 271. Está acá. Ya. ¿Y cuál vendría a ser el valor mínimo? 209. Hay uno más chiquito. Más chiquito. 200. 200. Ajá. 200. Sí, 200. Ajá, muy bien. Entonces ya tenemos los valores máximo y mínimo. Entonces podemos hacer nuestra amplitud. En este caso,
¿cuánto saldría? 472. Ya, a ver. No, es resta 271 menos el valor mínimo. 72. Ajá, perfecto, muy bien. 72. Listo. Ya tenemos la amplitud. Ahora, podemos hacer el número de clase, ¿no? Entonces sería lo que era acá, era 1 más 3.322 por logaritmo del número que estamos estudiando, que es 40, ¿no? Entonces, logaritmo de 40. A ver, chicos, si me dicen cuánto es la K. Si les sale decimales, me dicen así, tal cual, en decimales. Ah, 6,16. 6,16. 16. Ya, perfecto. Entonces, eso lo redondeamos. Como no llega a ser 6.5 o que se pase del 6.5, entonces lo dejamos en 6, ¿ya? Dejamos en 6. Ya. Entonces ya tenemos nuestra K, nuestra A, y ahora nos falta lo que es la amplitud de intervalo, ¿no? Que era la C. Entonces, esto era la amplitud entre la K. Entonces, 72 entre 6 nos sale 12. exacto, muy bien, 12. Entonces, básicamente ya tenemos nuestros datitos. Vamos a ponerlo acá para no olvidarnos nuestra trampita. Tenemos nuestra A, que es 72. ¿El ano sería 66? 66. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? o sea, porque yo le he sacado, me ha salido mal, creo, no sé. A ver, vamos a hacer, el valor máximo es 271 menos el valor mínimo, que es 200, más 1. Sí, sale 72. Ay, ya. ¿Ya? No, no te preocupes. Y a ver. Entonces, A, 72. La K, que vendría a ser 6. Y nuestro amplitud de intervalo de clase es 12. Ya. Sabiendo esto, podemos hacer nuestra tabla. Ya. Entonces, tenemos el número de clases que ya habíamos visto que era 6. Entonces, completamos. Lo vamos a hacer de otro colorcito. A ver. Ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esta es nuestra K. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer, chicos? Podemos ver lo del valor mínimo y el valor máximo, ¿verdad? Nuestro valor mínimo era 200 y nuestro valor máximo es 271. De ahí, ¿qué hacíamos, chicos? ¿Qué hacíamos con la amplitud de clase? ¿Qué hacíamos con este 12? Más 12. Ajá, muy bien, exacto. Entonces, teníamos que sumarlo, más 12. Y así, más 12, más 12, más 12 y así. Entonces, vendría a ser 212, 224, 236, 248 y 260. Ya. Listo. Entonces, ya habiendo sumado todo eso, entonces, como que completo lo demás, ¿no? 212, si acá es 212, acá vendría a ser 211. Y así, no es tan difícil, chicos. O sea, una vez que ya hayan entendido más que todos los pasos, se les va a hacer súper fácil. ¿Ya? 247 y 259. Perfecto. Ahora, acá.
El XY vendría a ser el promedio de todas estas, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser el promedio de la primera? Está bien si le salen decimales, ¿ah? No, no hay ningún problema. 205.5. Exacto, muy bien, muy bien. En la siguiente. La siguiente, ¿cuánto saldría? 217.5. Exacto, muy bien. Y así sucesivamente van completando. Ya van completando, van completando, van completando. Ya. Acá les voy a dar una ayudita porque, como les digo, tienen que contar cuántas personas hay entre 200 y 211. Ya, pero para no hacerla tan larga, ya les dejo los datitos, que es 5, a ver, creo que acá lo apunto. Ya, 5, 4, 6, 6, 7, 12. Ya. Ya, sabiendo todo eso, entonces, ¿qué hacías con tu F mayúscula? ¿Cómo lo podías hallar? Acá lo ponías otra vez, ¿no? Ponías el 5 otra vez y acá lo sumabas. Y así, 5 más 4, 9. 9 más 6, 15. Y así, 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. Y hasta sumar el número total, que era 40. Y así. Igual tú también sumas esto y te vas a ir 40. ¿Ya? Ahora, el porcentaje. La fórmula era FI entre N por 100. Entonces, en este caso, sería 5 entre 40 por 100. ¿Qué saldría? 12.5, creo. ¿O cuánto le 12 sale? 12.5. Ya, perfecto. Entonces sería 12.5. 12.5. El siguiente, que es 4 entre 40, perdón, por 100. ¿Cuánto saldría? 10. 10. 10. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. La siguiente, chicos. Claudia, disculpa, en la pantalla sale como un aviso que no. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ya, ¿cuánto saldría la siguiente? A 15. ¿Sale 15? Ya, sí, sale 15. Entonces, 15, acá lo mismo, 15. Acá 7. Sería 17, 17.5 me parece. Y 12 es entre 40. 30 me parece. 30. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, está bien. Ujú. Ya, perfecto. Ya, hacemos lo mismo que hicimos en las Fs, en las Hs, ¿no? Entonces sería 2.5 más, entonces sería 22.5.
Y así. Lo sumas y acá sería 37.5. Y así, 37.5 más 15, 52. Y acá lo sumas, sería 70. 70. Y 70 más 30, 100. Básicamente ya hicieron su tablita. Ahora, los límites reales. Eso sí, no me acuerdo cómo era. A ver. Un ratito. O sea, no le tomo tanta importancia porque no suelen preguntar eso, pero si quieren meter flor en su seminario y también supongo que les van a decir que tienen que ponerlo, entonces sí. Entonces, a ver, un ratito, chicos, que no me acuerdo mucho lo que era lo de los límites reales. ¿Cómo era? Ya. Entonces les explico. A ver, ¿dónde lo puedo poner? Ya, acá. Ya, acá. Entonces vamos a hacer límites reales. Entonces, vamos a tener tanto para enteros como para decimales, ¿no? Para números enteros, en este caso, el límite inferior le vas a restar menos 0.5 y el límite superior le vas a restar más 0.5. Y en decimales, el límite inferior es menos 0.05 y el límite superior más 0.05. ¿Y qué quiere decir, Clau? O sea, del intervalo que tú tengas. Por ejemplo, si yo tengo 200 y 211 y son números enteros, entonces tú sabes de que tu número entero le tienes que restar menos 0.5 y más 0.5. Entonces vendría a ser, sería 199.5 y acá le sumas 211.5. Y así, acá sería 211.5 y acá vendría a ser 223.5. Y así, lo vas completando, nada más. Y ya, básicamente ya resolvimos. Me faltaba. Ya, mira, ya hicimos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Ahora nos piden hacer histograma y polígono de frecuencias. ¿Y cómo hacemos eso? Ya. Vamos acá. Ya, es cierto que tenías que hacer tu histograma, ¿no? Entonces, haces tu barrita, digamos, de tu abscisa, tu X y tu Y. Ya. Entonces, lo que vas a hacer es, digamos, en la primera, ¿no? En la primera es 5 personitas, ¿no? 5 personas. Entonces, digamos de que estamos acá. A ver, 1, 2, 3. Lo estoy haciendo así súper feo, chicos, pero ustedes lo ponen bonito, ¿ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya. Digamos, entonces el primero es hasta 5, ¿no? Entonces digamos 5. Ya. Entonces, ¿qué vas a poner acá para hacer tu polígono de frecuencias también? Tú te vas a guiar de tus intervalos, ¿no? Entonces, acá es 200 y 211, ¿verdad? Entonces, tú sabes de que tu mínimo y tu máximo es 200 y 211.
Pero esto no lo vas a poner abajito, tú vas a poner el promedio, ¿ya? Entonces, nosotros ya habíamos hallado nuestro promedio y ¿y qué era? ¿Cuánto era? Era 205.5, ¿no? Entonces tú vas a poner 205.5 y así vas completando con los otros, ¿no? Entonces digamos de que es así, 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 así y así, digamos. Entonces ustedes de histograma solo van a poner eso, ¿ya? Pero cuando te pongan polígono de frecuencias, ustedes van a unir los puntitos del medio, ¿ya? Del medio y cha, 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 y listo. Ya hicieron su histograma y su polígono de frecuencias. Y te dice, creo que interpretar. Ya, interpretar es básicamente, o sea, meterle floro a cualquier cosa, ¿no? Entonces, interpretar básicamente es ponerle, ¿no? Sabemos de que era sobre triglicéridos, ¿no? A ver. Era nivel de colesterol. Ya. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir con esta tablita, nos dicen, sabemos que a lo más de las 40 personas, a lo más 223 tienen, ¿cómo les digo? A ver. Sabemos que, por ejemplo, digamos 9 personas, o sea, 5 más 4, ¿ya? Entonces 5 más 4, 9. Entonces tenemos, sabemos que 9 personas tienen a lo más de 223. O podemos hacerle o decirle, bueno, sabemos de que 19 personas, o sea, 12 más 7, que es 19, sabemos que 19 personas tienen por lo menos 248 de colesterol, ¿ya? 248 de colesterol. O también podemos decir el porcentaje. Por ejemplo, sabemos que el 10% de los hombres están entre 212 y 223. O sacar el porcentaje máximo. El porcentaje máximo de acá es 30, ¿no? Entonces, el porcentaje fueron 30, el 30% de los pacientes que estudiamos tuvieron entre 260 y 271 de colesterol. Y así, básicamente, ustedes tienen que interpretarlo y florear, más que todo. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. Por ejemplo, como les digo, acá, esto ya no lo voy a hacer con ustedes. Ya les he dejado para que ustedes lo impriman y lo puedan hacer bonito para que puedan practicar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos decimales. Entonces, los decimales ya saben de que cambia básicamente la suma de la amplitud. Y acá les van a preguntar, pesan menos de 200, de 2.9 kilos, nacen prematuramente. Y te dicen, ¿qué porcentaje de niños han nacido entre estos 40? ¿No? Entonces ustedes tienen que resolver esas preguntitas. Además te dicen, ya te dicen también, acá te dan como el número y te dice construir la tabla de frecuencias y te dice cuántas familias tienen exactamente 3 hijos, qué porcentaje de familias tienen exactamente 3 hijos, qué porcentaje de familias muestran tienen más de 2 hijos. Eso es lo que ya habíamos visto, ¿no? Y, o sea, si es que tienen dudas de eso o tienen dudas de cuáles son las respuestas, ustedes lo hacen y me dicen, Clau, tengo dudas en esta pregunta, entonces quiero confirmar si estas son las respuestas. Entonces, yo normal, me mandan un mensajito y les confirmo. Y nada, eso sería todo, chicos, ya para que puedan dar su post-test ahorita. ¿Tienen alguna duda o pregunta o todo claro?
Ya, si no tienen alguna duda o pregunta, voy a enviar el documento, el forms ahorita por el chat, ¿ya? Y una vez que ya hayan terminado el forms, porque recuerden chicos, esto es su asistencia, ¿ya? Hoy día no les he pedido cámaras, pero ustedes tienen que completar este documento, este forms para yo contarles asistencia. Para los nuevos y que se han integrado, recordarles que son 3 faltas como máximo, ¿no? Si es que no, lamentablemente, a mí no me gusta hacer eso, ¿ya? Pero lamentablemente tengo que eliminarlos del grupo y hay otras personas, que sí desea asistir a las asesorías, ¿no? Entonces, más que todo para integrarlos a ellos, ¿no? Entonces, básicamente esas son las reglas. Y pues nada, ahorita les voy a mandar el form para su asistencia. ¿Ya? A ver. Ujú. Ya. Los he mandado por el chat del grupo. No sé si lo puedan visualizar de el chat. Ya, una vez que hayan terminado el forms, yo me voy a quedar acá. Me avisan, Clau, ya terminé el forms, entonces ya ustedes pueden salir, nada más. Y eso sería todo, chicos. Claudia, el form me sale que no está, que no existe. Sí. Sí, a mí Sí, a también. mí también. A ver. Pero si copian todo el link completo, incluyendo lo que no está con azulito, sí les sale todo. Sí les sale el link. A ver, voy a ver eso. Creo que es el mismo post del que dieron la vez pasada, entonces les voy a enviar el otro link. A ver, a ver. A ver. A ver, un ratito, chicos. Ya. Ahorita les envío el nuevo link. Ya, ahora sí. Ahora sí. Tómense el tiempo que necesiten, chicos. Y no se apresuren en darlo. Si quieren pueden hacer trampita, pueden ver el PDF, no hay ningún problema, la cosa es de que entiendan.